Retomamos las entrevistas exclusivas para Mágica Vida Radio con nuestro querido amigo y colaborador Ramiro Calle. Recordaros que Ramiro es pionero en la introducción de yoga y meditación en España hace ya 50 años, nada menos, y ha recibido en su centro de yoga Shadak a más de 500.000 personas. Autor de cerca de 300 libros y continúa. Como tema de conversación para esta entrevista, idea del mismo, hablaremos del enfoque del fakir para la vida diaria. El fakir es una trilogía fabulosa escrita por nuestro invitado que está teniendo un gran éxito. El fakir, En busca del fakir y el manuscrito secreto del fakir. Algo, por cierto, que no me extraña después de haberlos leído. Bueno, un placer y encantadísimo de tenerte de nuevo al otro lado del micrófono y de la cámara, querido amigo. Muchas gracias, querido niño. Antes de ir al meollo de la cuestión, a mí me gustaría que nos hicieras una breve sinopsis de esta trilogía del Fakir para poner en antecedentes a quien no conozca estas maravillosas obras escritas por ti. Pues justo aquí, Nino, tengo precisamente lo que es el libro del Fakir. Este fue el primer volumen Ujú. y después tuvo tanto éxito, lleva ya 18 ediciones, Nada menos. que apareció el segundo volumen En busca del Fakir y el tercer volumen que tú acabas de leer, El manuscrito secreto del Fakir. Los dos primeros volúmenes con la editorial Martínez Roca y en bolsillo con Bucket, y el tercer volumen apareció con la editorial Kailas y en bolsillo con Mandala. Es una obra ya de un recorrido de varios años, no deja de tener una enorme aceptación en España, en Latinoamérica, está también traducido al inglés, al portugués, y he ido creando poco a poco, Nino, lo que llamo el enfoque del fakir, es decir, enfocar la vida de una manera diferente, con una actitud infinitamente más suelta, más relajada, más distendida, ver la vida de otra manera. Ese sería, ya lo iremos ahora desbrozando, el enfoque del fakir. Y también te contaré, que es muy anecdótico, cómo fui tejiendo esta obra, el primer volumen, paseando por las noches madrileñas con Luisa y comentándole un poco lo que estaba surgiendo en mi imaginación, que nunca pensé llegaría a tener este éxito, que después de años la obra sigue siendo emblemática. Desde luego, ya como he dicho anteriormente, a mí me parece una maravilla el manuscrito secreto del Fakir, que he terminado de leerlo hace relativamente poco y está escrito de una forma muy, muy exquisita y muy amena además, ¿no? Bueno, ¿qué es un Fakir, Ramiro? Mira, yo me he servido aquí de dos figuras esenciales, niño. Una, el fakir, otra, el alambrista. Un fakir genuino, auténtico, es un pobre de espíritu en el sentido más bello de la palabra. Un hombre sencillo, humilde, pero que también tiene la capacidad de afrontar el sufrimiento con gran entereza y utilizándolo para el despertar de la conciencia. Y un alambrista es aquel que se especializa, se vuelve experto en caminar por la cuerda, caminar por el alambre. Funámbulo quiere decir precisamente el que camina sobre la cuerda. Todos somos faquires, todos en este mundo somos alambristas, todos somos grandes equilibristas pasando por el alambre, por la cuerda de la vida que va desde ese momento que llamamos nacimiento al momento que llamamos muerte. Es un alambre que dura 60, 70, 80 años y que tenemos que desarrollar en él la destreza del funámbulo. Mm. ¿Son habituales en la India o es raro ya verles los fakires o funámbulos? A los faquires es menos raro verlos, pero muchas veces ya faquires adulterados, que ya solamente se someten a pruebas del dolor, no para experimentar si vivirse hacia adentro, no como un instrumental del desarrollo de la conciencia, sino para obtener unas rupias. Y alambristas, funámbulos, todavía he tenido ocasión de ver, por ejemplo, a dos niños en la hermosísima ciudad
de Simla, que tanto gustaba también aquí, Plina Gandhi, que hacían alambrismo, caminaban por la cuerda. Cada día, indudablemente, es más difícil encontrar genuinos faquires y reales alambristas. Se requiere mucha disciplina, me imagino. Se requiere mucha disciplina y una actitud mental. Yo trato, o he tratado siempre, Nino, de hacer un paralelismo entre lo que es el alambrismo y lo que debe ser el alambrismo de la vida. Voy tomando enseñanzas de los alambristas para trasladarlas a la vida cotidiana, que ahora veremos cuáles son las que configuran, las que conforman la arquitectura de lo que he venido a llamar el enfoque del fakir. Comencé a escribir hace años esta novela, como te decía, salía a pasear con Luisa por la noche y le iba contando pues todos mis avances literarios y cómo iba plasmando esa búsqueda espiritual en esta novela. Incluso juntos fuimos a visitar a Luisa Raluy, que era funámbula, equilibrista en el circo Raluy, que era de su familia, y le pregunté, ¿cómo se forma uno en alambrismo? Y ella nos contó la anécdota de que cuando era una niñita, su papá tendió un alambre al ras casi del suelo y la dijo, ahora hija, a caminar durante kilómetros. La disciplina que es tan esencial absolutamente en todo en esta vida, porque sin esfuerzo bien dirigido es muy fácil, muy difícil conseguir algo. ¿Es necesario liberarse de las emociones negativas para ser un verdadero fakir o alambrista? Si tú lo reflexionas un poco conmigo, que es lo que te digo, es la sustancia, es la médula de lo que he venido a llamar el enfoque del fakir. Si lo reflexionas conmigo, te darás cuenta las cualidades, Nino, que requiere un alambrista. Requiere estar siempre en el momento presente, porque si se pone a pensar en el pasado, en el futuro, se precipita al vacío. Pues esa enseñanza hay que llevarla a la vida cotidiana, estar más en el momento presente. Un alambrista a la vez tiene que ser audaz, osado, pero también cauto y también prudente, porque si no lo mismo se precipitaría en el vacío. Pues nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos también que unificar estas actitudes. Por un lado, cauto, intrépido, audaz, por otro lado prudente, o sea, ir mezclando esa audacia con la cautela, con la prudencia, esa osadía, con el saber también protegernos a nosotros mismos y a los demás. El alambrista tiene que afrontar y enfrentar el vacío. A nadie nos gusta el vacío, no estamos acostumbrados a él, pero indudablemente en nuestra vida diaria también hay grandes momentos de vacío, incluso de desolación, incluso de melancolía profunda que necesariamente tenemos que ir poco a poco afrontando. El alambrista nunca piensa cuándo va a llegar a la meta, porque cada momento ya es la meta. Si se pone a pensar en el fin del alambre, se distrae. No, tiene que estar aquí y ahora y necesita autocontrol y necesita tomar conciencia de su corporeidad y de su respiración, lo que son lecciones magníficas para que todos las llevemos a la vida cotidiana. Y algo indudablemente que al alambrista le caracteriza es que siempre está dispuesto a afrontar las dificultades. Puedes estar en el alambre y desatarse un huracán, el sol que ciega los ojos, la lluvia, una granizada, todo eso hay que afrontarlo. Y lo mismo en la vida. En la vida todos tenemos problemas, inconvenientes, adversidades, pero con esa actitud del alambrista, del fakir, tenemos que ir aprovechando incluso esas dificultades, esos problemas para crecer, para desarrollarnos, para empatizar con los otros seres sintientes. Hablas del control corporal, pero tiene que tener un control también sobre su mente
Tremendo, ¿no? sobre todo sobre su mente, porque ¿qué nos puede aterrar más a veces que las grandes alturas que ponen en peligro nuestra vida? Por eso yo en estos tres libros, en esta trilogía, hablo de lo que es el faquirismo en tres modos diferentes, también comparable y homologable con nuestra vida diaria. Existe, por un lado, el alambrismo de bajura, que tiene sus riesgos, pero es un riesgo menor. Si te caes, pues indudablemente te lesionas. Pero luego está un alambrismo más de altura. Por ejemplo, estos grandes alambristas que han cruzado sobre las cataratas del Niágara, el Támesis, el Sena, de uno a otro rascacielos. Ese es un riesgo enorme. Si te caes, indudablemente tu vida se pierde. Pero luego hay otro tipo de alambrismo que es la cuerda floja. La cuerda floja no tiene leyes. En la cuerda floja el alambrista tiene que utilizar toda su pericia, su sagacidad y sobre todo su intuición. Comparemos esto, querido Nino, con la vida cotidiana. En la vida cotidiana a veces todo es un poco lineal, el riesgo es mínimo, por lo menos aparentemente, pero a veces se complican las cosas y eso ya sería el alambrismo de altura. Y a veces todo se pone patas arriba. De repente tenemos que luchar en muchos frentes, todo se desorganiza, se caotiza y eso sería la cuerda floja. En esos momentos en la vida en los que nos enfrentamos a la cuerda floja, indudablemente tenemos que utilizar todos nuestros mejores recursos internos para poder sobrevivir. Algunas de las preguntas o cuestiones que vamos a tratar en la entrevista son frases extraídas principalmente del manuscrito secreto del Fakir y también de los otros dos volúmenes que me gustaría que explicaras para poder aplicarlas en la vida diaria, en la vida diaria. Por ejemplo, avanza con equilibrio entre los extremos. Si controlas en exceso, descontrola. Sí, hay un camino que es el camino del medio, el camino del equilibrio, el camino de la armonía. Si te inclinas hacia un lado, corrige, como hace el alambrista. Si te inclinas demasiado hacia el otro, reequilibra, corrige. En nuestra vida tenemos que aprender un poco a ser ecuánimes, a ser equilibrados, a no dejarnos tanto acarrear y alienar por los extremos que indudablemente son siempre artimañas. Los extremos son trampas que nos engatusan. Vamos a tratar de encontrar equilibrio, equilibrio, equilibrio con nosotros mismos y con los demás. Otro párrafo o texto, la verdad es que a mí me ha resultado interesantísimo. Bueno, todo. Viajamos al mismo lugar. Tú te estás buscando a ti mismo y yo busco a los demás. ¿Se puede llegar a encontrarse uno mismo buscando a los demás y a la inversa, encontrar a los demás buscándose a uno mismo? Por supuesto, hay un documental que hicieron sobre mí que se llama Viaje a los Adentros Ramiro Calle y que se puede encontrar gratuitamente en YouTube y visionarlo, donde utilizamos esta frase: si llegas al interior de los demás, llegas a tu propio interior. Y en la medida en que te conoces, en la medida en que te reconcilias contigo mismo, también te reconcilias con los demás. Así como somos, así nos relacionamos. Ujú. Y ese lugar común al que nos realmente es la búsqueda de uno mismo, en realidad, ¿no? La búsqueda de uno mismo y el encuentro con uno mismo, desenmascararse dolorosamente, descubriendo qué es lo que uno no es para tratar de ir poco a poco indagando en lo que realmente uno es. Hay que quitarse muchos juicios, prejuicios, creencias preestablecidas, viejos patrones. No es fácil porque hay que ir poco a poco eliminando muchas capas que hay en nosotros que creemos que somos, pero que realmente justo eso es lo que no somos. ¿Qué hay de poderoso en el ego que nos espanta tanto perderlo? El ego es todo y es nada. Si lo buscas,
no lo encuentras, pero cuando no lo buscas siempre está presente. Yo diría que el ego es muy mal amo, pero es un buen siervo. Si sabes utilizarlo como una fuerza constructiva, cooperante, positiva, bienvenido sea el ego, pero si el ego es para fomentar la vanidad, el orgullo, la soberbia, el apego, el odio, la suspicacia, la susceptibilidad, el ego es verdaderamente un demonio que nos atenaza y que no nos permite ser libres. Tanto vivimos para el ego que no vivimos para nosotros. Ese es el peor negocio que podemos hacer. Eso convierte la vida en una tragedia. Aparte de que el ego nos hace muy vulnerables, nos hace muy heribles, porque siempre estamos autodefendiéndonos y con el miedo a ser heridos por los demás. ¿Y cómo manejar, cómo llegar al equilibrio para manejar el ego? Observar, mirar la práctica asidua de la meditación, estar vigilante a las reacciones innumerables que se producen debido al ego y tratar de ir poco a poco desplazándonos de la máscara o la burda máscara de la personalidad a nosotros mismos. Algo muy difícil que se dice muy fácilmente, conviértete en ti mismo, pero ¿qué se debería ser el propósito, el significado, el verdadero sentido de la vida? Conocernos y realizarnos. Ujú. Hablabas de susceptibilidad. Somos muy susceptibles, muchos de nosotros, en el protagonista de la obra. Bueno, protagonista se puede llamar Hernán, como también Surés, pero muchos de nosotros, entre ellos yo, nos ocurre, ¿no? ¿Qué falta o qué falla para ser tan susceptibles? Pues faltan muchas cosas, querido Nino, entre otras que nos completemos a nosotros mismos, que logremos culminar nuestro proceso de individuación hacia la real paz interior, que seamos como muertos ante los halagos y los insultos, que no nos ofendamos tanto, porque el ofendernos o sentirnos agraviados nos debilita en grado sumo y es otra estrategia, otra jugarreta del ego. Tenemos que aprender a superar agujeros internos, nuestras carencias emocionales, todas las frustraciones y traumas que acarreamos. Es un gran trabajo sobre nosotros mismos, pero es lo más hermoso de la vida, porque si no trabajamos sobre nosotros, moriremos en la semiconsciencia. Es una pena que se pierda esa gema tan preciosa que es la consciencia. ¿Y por qué nos boicoteamos o saboteamos? Un poco haciendo también alusión a la actitud de Hernán, el protagonista de la obra, ¿no? ¿Por qué nos alejamos? En realidad nos alejamos de lo que más necesitamos, las continuas dudas del protagonista de Hernán en relación a la búsqueda de su maestro, Shurés, ¿no? Sí, Hernán, para explicarle un poco a nuestros espectadores ahora, Hernán es el occidental profundamente insatisfecho, vacío, que ha obtenido el triunfo en muchas metas que se ha propuesto, pero que se encuentra en la desesperación, en la amargura, en el sinsentido. Queriendo encontrar un sentido, es que viaja a la India. Hernán podemos ser cualquiera de nosotros, cualquier occidental que estamos muchas veces desorientados, perdidos, deprimidos, ansiosos. Y llega a la India y conoce a un gran personaje que es Suresh. Y Suresh le empieza a dar enseñanzas y entre otras enseñanzas le enseña a no compadecerse de sí mismo, a no boicotearse a sí mismo, a realmente sacar lo mejor que hay dentro de él, pero no caer en esa inútil y absurda autoconmiseración. Todos podemos llegar a ser nuestros peores enemigos de nosotros mismos en lugar de nuestros mejores aliados, porque aunque parezca lo contrario, hay un apego muy fuerte que es el apego al sufrimiento. La gente me dice o en las clases, los alumnos, cuando doy la meditación, pero Ramiro, ¿cómo el apego al sufrimiento? Nadie quiere sufrir conscientemente,
pero sin conscientemente. Si no quieres sufrir, les digo, ¿por qué llevas 20 años con celos, con ira, con odio, con afán de venganza, con pereza, con rabia? Luego hay un apego al sufrimiento aunque sea inconsciente. De la misma manera que muchas veces nos boicoteamos, nos saboteamos a nosotros mismos y de esa manera estamos malgastando nuestros mejores recursos internos. Algo que hacen muy bien, por cierto, los fakires es parar el sufrimiento del dolor o el dolor del sufrimiento. El fakir verdadero aprende a que en la vida hay placer y hay dolor. Ni puedes escapar a uno, ni puedes escapar a otro. Hay que ser inteligente para cuando llega el placer, disfrutarlo sin apego, sin dependencia, sin adicción, sin aferramiento. Y cuando llega el dolor es como un despertador para que la conciencia evolucione y hay que afrontar el dolor sin añadir sufrimiento al sufrimiento desde la calma, el equilibrio y la ecuanimidad. Por eso todos podemos ser alambristas en la vida, todos podemos ser grandes faquires, porque la vida entraña placer y dolor. Y lo que tenemos es que aprender a desenvolvernos más equilibrada, ecuánimemente, con los dos lados de la existencia, el placer o lo agradable y el dolor o lo desagradable. ¿Y cómo lo hacen ellos? ¿Cómo separan el dolor del sufrimiento? Iba a decir con tanta facilidad, pero no creo que sea mucha facilidad. Me imagino que es No, práctica, meditación o... es muchas cosas. Es todo lo que configura un gran trabajo psicosomático. Trabajo sobre el cuerpo a través de la respiración, ejercicios muy sofisticados de respiración, presiones en puntos vitales, en centros de energía, en plexos nerviosos, la autoinmersión, el aprender ejercicios de relajación tan profundos que inciden sobre el metabolismo y también lo ralentizan y lo equilibran, ejercicios de concentración, de visualización, recitación de mantras. Muchas personas me preguntan si las enseñanzas que he vertido en esta trilogía son reales. Claro que son totalmente reales. He fantaseado un poco con los personajes, indudablemente, pero lo que son todas las enseñanzas pertenecen a la fuente original y tradicional de lo espiritual, del ámbito espiritual, no solo en la India, sino también en todo Oriente. Otra manera de ser, otra manera de enfocar la vida, otra forma de vivirnos a nosotros y vivir a los demás, porque nos hemos quedado todos encasillados, atrapados, atascados en esta sociedad extraordinariamente cruel, donde solo se valora lo superficial y se ha perdido realmente de vista lo esencial, lo medular, lo nuclear. Y si algo urge, y esto también insisto en ello, en la trilogía, si algo urge cambiar, es la mente, porque si la mente no cambia, no cambiará absolutamente nada y seguiremos todos siendo compulsivamente conducidos por la ofuscación, el odio, la avaricia, los celos, la rabia, la Ujú. envidia. Por eso urge, repito, insisto, es mi mensaje, por decirlo así, insistente o persistente, cambiar la mente, que obtengamos otra manera de percibir, de conocer y sobre todo de relacionarnos con nosotros y con los demás. También Suresh, el fakir, le enseña muy a menudo a Hernán, el occidental, que no hay nada tan importante como desarrollar la generosidad y desarrollar la compasión. De hecho, todo aquello que va consiguiendo Suresh con sus pruebas de fakirismo extraordinarias, ese dinero él luego lo reparte y lo reparte entre los pobres, lo utiliza también para hacer obras de caridad. Se nos da así a lo largo de toda la trilogía una enseñanza
sublime, una enseñanza perenne, porque niño, esta enseñanza no es de ahora, no es de hace 10 siglos, es de hace miles y miles de años y ha conformado una sabiduría perenne que ahora, en tiempos sobre todo como ahora difíciles, todos podemos beber de ella, podemos inspirarnos en ella y podemos incluso hallar confortamiento en estas milenarias enseñanzas. Ujú. ¿Cómo saber si el camino de realización, cada uno tiene el suyo, ¿no? ¿Cómo saber que el que hemos elegido es algo que se plantea mucho el protagonista Hernán? ¿Cómo saber que el camino de realización que hemos elegido es el adecuado? Tienes toda la razón, porque indudablemente al final la senda sin senda es la senda. Vamos siguiendo sendas, itinerarios espirituales, pero luego al final descubriremos que tenemos que ir poco a poco trazando nuestra propia senda. Hay muchas dudas, hay estancamientos, hay vacilaciones, hay aparentes retrocesos, pero comprendamos que estos retrocesos, insisto, son aparentes, que luego nos movilizaremos con mayor fuerza interior. Nadie ha dicho nunca que sea fácil, porque tenemos, Nino, que pasar de ser homo animales a ser seres verdaderamente humanos. Hay que dar un poco ese salto. Esto es lo que se llama lograr la evolución de la conciencia. Precisamente el yoga fue el primer método del mundo para acelerar la evolución de la conciencia. No es un camino fácil, ya lo hemos visto en todos los grandes místicos, en todos los especialistas en introspección y meditación, siempre surgen dudas, pero utilicemos incluso esas dudas no para desmotivarnos, sino al revés, para remotivarnos y seguir creciendo. Nos importa en exceso la opinión de los demás, ¿no? La vergüenza. Es en relación a también otro capítulo en el que se habla de esto, ¿no? Como él se pasea con un eunuco, eunuco por una de las ciudades de India, ¿no? Porque, ¿cómo este exceso de preocupación por la opinión de los demás? ¿Cómo encontrar el Eso equilibrio? es la cultura, es el ego, son muchas veces las creencias religiosas, las pautas o patrones sociales, hipócritamente sociales, son esos patrones muy hipócritas, como sabes, la moralina, etcétera, el cinismo colectivo. Pero todo eso va dejando en nosotros una huella, una muesca. Y luego surge el ego y todo eso lo apoya. Estoy aterrado de que me critiquen, me ofende muchísimo que me insulten, que me desconsideren, que me ninguneen. Tengo una necesidad compulsiva de afirmación y aprobación, etcétera. Pero todo eso es el juego, el juego de espejos deformantes del ego. Si vamos poco a poco conociendo a este gran falsario y vamos un poco más allá de él, nos daremos cuenta que, como decía Buda, los demás me insultan, pero yo no recojo el insulto. No puedo gustar a todo el mundo. Hay personas a las que gusto y personas a las que disgusto, y más aún, a lo mejor aquellos a los que ahora gusto, luego disgusto, y a los que disgusto, luego gusto. Hay que tener ecuanimidad. Una vez más volvemos a equilibrio, ecuanimidad. Hay que ser un buen equilibrista para no dejarnos llevar ni hacia uno ni a otro lado por los halagos o por los insultos. Otra frase mágica, a mí me lo parece, que reza así: ¿podría algún día dejar de preocuparse tanto por los estados de ánimo? Es como algo que le recrimina uno de los maestros que se encuentra en el camino, Hernán. Una buena Cierto, sugerencia, ¿no? cierto, Nini, de eso he hablado precisamente en mis clases de meditación esta semana que hemos pasado. Los estados de ánimo van y vienen constantemente, el problema es creérselos. Si uno tiene la capacidad un poco de crear cierta distancia interior, de verlos, sobre todo cuando son negativos, de desidentificarnos conscientemente de ellos, los estados de ánimo pierden su fuerza. Viene la ira y se marcha, viene la tristeza y parte, y así sucesivamente, pero nos absorben. Somos
como camaleones sin color propio que vamos tomando el color de esos sucesivos, cambiantes, fluctuantes estados de ánimo. No te los creas, sobre todo aquellos que te hacen daño, no te los creas. Ahora puedes estar muy triste y luego alegre, ahora te enfadas y luego te contentas y así sucesivamente. Veamos los estados de ánimo también como olas que ascienden en un acantilado y olas que caen sin darles tampoco una excesiva importancia. Creo que es el encuentro con Mirabai, no recuerdo ahora, ¿no? Una maestra, pues ya, quien haya leído el libro, y si no, invitamos por supuesto, a que lean la trilogía, ¿no? Uno de los encuentros, como digo, le dice a Hernán, no deje que ningún deseo se apodere en exceso de su mente. El deseo es miedo y el miedo solo florece de desdicha. El deseo es codicia y de la codicia, perdón, solo surge monstruosidad. ¿Cómo se puede manejar el deseo? Bueno, el deseo en sí mismo es natural. ¿Dónde comienza el problema? Cuando saltamos la barrera y el deseo se vuelve compulsión, adicción, apego, aferramiento, atadura. Y entonces es fuente de zozobra y a la larga siempre de sufrimiento. El deseo no es el problema, repito, el problema siempre es el apego, más dependencia, menos soy yo mismo y más estoy coloreado, tintado por ese apego que puede llegar a encerecerme e incluso alienarme o a enajenarme. Lo mismo pasa con su opuesto, la aversión, el odio, la rabia, el aborrecimiento. ¿Cuál sería el equilibrio? Antes lo indicaba Nino. Aprende a disfrutar sin exceso de apego, aprende cuando sea inevitable a sufrir, sacándole una enseñanza y sin añadir neurótica innecesariamente sufrimiento al sufrimiento. Todos los seres humanos, todos los animales, somos seres sintientes. Sentimos, cuando sentimos algo agradable es placer, cuando sentimos algo desagradable es displacer el dolor. Lo que hay que aprender es a evitar el sufrimiento innecesario y sobre todo nunca ejercerlo sobre las otras criaturas. Bastante nocivo es ya crearnos dolor a nosotros mismos, pero que encima es imperdonable, inexcusable, estemos generando sufrimiento innecesario a las otras criaturas. Como bien decías hace un momento, el deseo es necesario, ¿no? Y que no tiene por qué ser algo malo. Y Leo nos ayuda a liberarnos cuando lo encauzamos hacia ese objetivo, cuando le damos esa dirección. ¿Cuál es esa dirección objetivo? Claro, aquí, Nino, yo le pediría a las personas que nos ven que hagan una pequeña reflexión y que prioricen sus 4 prioridades en la vida, por favor. Yo voy a decir las que son las mías, porque son las mías, pero creo que se puede extender esta motivación a muchas personas que desean sentirse bien. Mi primera motivación es la paz interior, porque sin paz interior no hay nada. Me uno a Es ello. que, ¿qué hay sin paz interior? Da igual dónde estés, con quién estés, qué hagas. Si no hay paz interior, no hay nada. No hay nada que gane por eso un instante de paz más que nosotros mismos lo podemos ganar. Y no hay nada más elevado. Segundo, la salud mental y emocional. Lo mismo, si no hay equilibrio mental y emocional, ¿qué hay? Absolutamente nada. Tercero, el equilibrio físico mientras sea posible, porque el cuerpo se va poco a poco deteriorando, pero mientras podamos vamos a darle una serie de requisitos, a concederle una serie de requisitos o condiciones que lo mantengan lo más equilibrado posible. Y cuarto, esencial, optimizar la relación con los seres queridos y desde ahí con todas las criaturas sintientes. Yo creo que estas 4 prioridades es que casi nos deberíamos hacer un cartel y ponerlo encima de la cama para nada más despertar, saber
¿Qué es lo esencial? A mí me gusta decir, lo que importa es lo que importa, pero nos perdemos bagatelas, fruslerías, en lo superficial, en lo mezquino, etcétera, y perdemos de vista lo realmente esencial o medular. Y así la vida va pasando y un día descubrimos que todo lo que quisimos vivir hacia adentro no lo hemos vivido. Es una pena estar con uno 50, 100 años y nunca conocer al conocedor. ¿Por qué nos sentimos tan insatisfechos en cualquier lugar? Me refiero a otra de las frases, ¿no? Que dice, que dice, aquí echo de menos mi casa y allí echo de menos la India. ¿Por qué nos sentimos tan insatisfechos en Pues de la cualquier misma lugar? manera, Nino, que el que no tiene pareja echa de menos tener pareja y el que tiene pareja muchas veces no quiere tenerla y así sucesivamente porque el signo de Caín en todos nosotros es la honda profunda, muchas veces insuperable, insatisfacción. Como no estamos completos de nosotros mismos, buscamos con lo que completarnos y no nos damos cuenta de que o te completas a ti mismo o no hay nada ni nadie que pueda completarte. En mi libro El arte de la pareja, que es también un libro que no deja de venderse incluso ante mi mayúscula sorpresa, en el libro El arte de la pareja digo algo que es extensible a todas las relaciones. Muchas veces buscamos a alguien para que vaya resolviendo nuestras complejidades internas, pero luego otra persona lo que hace es que añade sus complejidades a nuestras complejidades. Nadie puede recorrer el camino por nosotros, que cada uno vaya superando sus huecos de soledad, sus carencias emocionales, sus complejos, sus agujeros psíquicos. Y si estamos mejor con nosotros, vamos a estar infinitamente mejor con los demás. Los hay quienes aceptan una energía superior con resignación, a diferencia de quienes lo hacen con conciencia y reflexión. Yo creo que es algo que está muy presente en muchas o muchos devotos de las distintas religiones o creencias, ¿no? ¿Qué opinas? De alguna forma, Nino, uno se puede perder en todo tipo o amasijo de elucubraciones. Por ejemplo, hay destino, hay helado, el fatu, todo es accidente, la ley del accidente, hay casualidad, hay causalidad. Al final uno se perdería ahí en un amasijo total de opiniones. Lo que sí es cierto, totalmente cierto, es que uno puede ir poco a poco, si no muchas veces controlando lo exterior, que es imposible, eso es una alucinación del ego, sí controlando nuestro propio mundo interior, nuestros enfoques, nuestra manera de ver y asumir las cosas. Había un general que cuando perdió la guerra en Alemania dijo, antes yo controlaba, ahora lo único que puedo controlar es mi actitud ante lo que no controlo, pero la actitud es esencial, ¿eh? La actitud nos puede hacer libres, dichosos, equilibrados, o la actitud puede convertirse en un demonio si no es la adecuada. La intuición también, ¿no? Sería una forma de aceptar una energía superior. Mira, yo siempre hablo, me gusta hablar de lo que yo llamo el segundo aliento. Todos nosotros estamos utilizando un aliento, una fuerza, una energía, pero hay reservorios de otra energía, el segundo aliento, que cuando realmente uno lo necesita, se pone en marcha. Lo mismo sucede con lo que llamaríamos el pensamiento ordinario basado en los pares de opuestos, en los contrarios, amargo, dulce, blanco, negro, o lo que es la intuición que está más allá. La intuición está en todos nosotros, una intuición creativa, una intuición personal, una intuición en la búsqueda interior, en el sentido de que es un golpe de luz, una comprensión muy clara, como cuando tocas fondo y comprendes ese eureka que te permite muchas veces reaccionar en última instancia. En el ser humano
Hay muchas potencias, pero indudablemente hay que desarrollarlas. Es un poco como el control respiratorio. Tú y yo, si no estamos habituados al control respiratorio, podemos retener 1 minuto, pero una persona especializada retiene 5 o 6 minutos. Pues eso es trasladable a muchas funciones. En el ser humano podemos desarrollarlas, podemos perfeccionarlas. El ser humano es un ser de aprendizaje. Podemos incluso aprender a amar, podemos aprender a estar más serenos, podemos aprender a ser más educados, más perceptivos. Es una cuestión de aprendizaje. Esto en la trilogía del Fakir se pone constantemente en evidencia, porque el Fakir, Suresh, le va enseñando paulatinamente, pero con un gran rigor, a Hernán a caminar por el alambre e incluso tener así que afrontar el terror que todos tenemos muchas veces a las alturas. La disciplina fundamental, que lo decíamos antes, ¿no? ¿Cómo se enfoca la disciplina en la dirección adecuada? Hay 2 tipos de esfuerzo. El esfuerzo compulsivo, que no es aconsejable, y el esfuerzo consciente, bien canalizado, bien dirigido, equilibrado. Hay que ir poco a poco activando en nosotros, a través de la motivación y de la voluntad, el esfuerzo bien canalizado. En este sentido, Buda declaraba: no conozco nada tan importante como el esfuerzo para superar la apatía, la desidia y la pereza. Todo en esta vida requiere esfuerzo, pero si hay motivación, el esfuerzo se vuelve también placentero. El jardinero que cuida una rosa, el artista que ejecuta una obra de arte, el abrazo que le damos a un ser querido, todo es inspirador, todo es placentero, pero hasta la amistad, el amor, el arte, todo requiere una disciplina. Si no hay disciplina, es que al final no hay absolutamente nada, porque nos va ganando la desidia, la desmotivación y la pereza. En otro de los capítulos, el Hernán recibe un golpe en pleno epigastrio por uno de los maestros que se encuentra en el camino. Se queda sin respiración, lógicamente, ¿no? Y el maestro le dice: deje que la respiración se recupere por sí sola. El cuerpo no debe tomarle a usted, sino usted a él. Maravilloso. Maravilloso, porque es conciencia. Mira, Nino, cuando nos sucede incluso algo muy doloroso, si lo queremos apartar, lo fortalecemos. Eso es como fortalecer al enemigo. Porque estoy triste, me pongo más triste. Tengo miedo al miedo. Me angustio ante la angustia. No, absorbe la enseñanza del lirio, la enseñanza del bambú, porque son flexibles. Cuando viene el huracán, se acuestan sobre el suelo y pasado el huracán se levantan, se incorporan en todo su esplendor. Tenemos que aprender flexibilidad, sobre todo incluso en las relaciones con los demás. Somos rígidos, somos acartonados, estamos en nuestra torre de marfil, nos autodefendemos, nos llenamos de barreras, de bloqueos. No, sé natural, porque cuando somos naturales somos capaces también de absorber el dolor y utilizarlo como un método de desarrollo de conciencia. Especulamos, en general, en muchas ocasiones, y unos más, otros menos, especulamos con todo lo que vemos u oímos. ¿Cómo trascender a ello? ¿Cómo mantenernos en neutralidad? Aquí y ahora. ¿Por qué dejarnos llevar constantemente por esta mente loca que, como decía el gran místico Kabir, es como una casa con 1 millón de puertas? ¿Por qué? Aquí, ahora, este es tu momento, este es tu instante. Vive la frescura, la brillantez del momento. Eso es precisamente el trabajo serio sobre la atención. No solo por estar atentos, porque a través luego de la atención
iremos desarrollando visión claro penetrativa, comprensión profunda, seremos capaces de obtener una visión más panorámica de todo lo que es, seremos más ecuánimes, seremos más imparciales. Escribo a veces, vivir cada momento como si fuera el primero y el último, sorprendernos, que nazca el espíritu del niño y se asombre, se sorprenda incluso con las pequeñas cosas que, como se ha dicho tópicamente, pero es cierto, son las grandes cosas. Pero miramos tan lejos que no vemos lo que es, o miramos tan atrás que no apreciamos lo que es aquí, ahora, con intensidad, con amor, con vivacidad, con compasión y tratando también siempre de empatizar y de compartir con los demás. Sí, además caemos en la crítica precisamente por eso, ¿no? Por no vivir ese momento, sino especulamos y caemos en la crítica al mismo tiempo. Estamos tan ocupados por descalificar a los demás que al final no vivimos lo que es, ni vivimos a los demás, porque siempre les estamos etiquetando, les estamos rotulando. Fíjate, querido Nino, yo desde que empecé con el yoga, pues tengo 77 años, empecé a los 16 años, pues ya empecé a sufrir desde el principio todo tipo de descalificaciones o de insultos o de gente que me difama, pero hasta el día de hoy. Pero todo ello, pues hay que decir aquello que le decía el maestro a su discípulo: ante los halagos, ante los insultos, sé como un muerto. No tenemos que dejar que el ego esté reaccionando, ni para aceptar que nos dañen las ofensas, las difamaciones o calumnias de los demás, pero tampoco para utilizar nuestra lengua como un estilete venenoso para herir a los demás. Y tristemente, en esta sociedad, y tú que estás desde hace tantos años en los medios, lo sabes, pues se utiliza la lengua como una daga para herir a los otros. Esta es una sociedad de envidias, de personas que, como no se merecen a sí mismas, tienen que estar todo el día descalificando a los otros. En suma, que esta sociedad, desde luego, control sobre la palabra no tiene ninguno, no lo tiene sobre la mente ni sobre los actos, pero vamos, el control sobre la palabra es inexistente. Cuando un ser humano refleja su nobleza a través de la palabra, si eres noble, siembra concordia, siembra compasión, siembra amistad, siembra amor, no seas un destructor de relaciones humanas. Ujú. Cierto, cierto. Vivimos en una sociedad en ese sentido un poco caótica. Bueno, nuestro protagonista se tiene que enfrentar de nuevo otra vez a la vergüenza, ¿no? Al miedo quizás, ¿no? Tiene que enfrentarse al equilibrio, esta vez sobre una barra, y no entiende por qué está tan rígido cuando años atrás lo hacía con fluidez. Entonces, una de las preguntas que se hace es si fuera por vergüenza al estar mirándole un grupo de monjes, o temor a la caída, o realmente el haberlo hecho bien en aquella ocasión le dificulte en este momento hacerlo bien. En cuanto nos desconectamos de lo que es aquí y ahora, el máximo, claro, en una prueba como es el alambrismo, pues pierdes tu equilibrio. Si tú estás pensando, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo voy a hacer? Si tú estás pensando, me están, disculpad, me Salud. están observando, no voy a quedar bien, todo eso te roba tu energía del momento presente. Y todos estamos ahí metidos, porque siempre estamos con pensamientos de pasado, de futuro, que se nos entrecruzan, o siempre estamos de alguna manera con falsas expectativas que nos despiertan ansiedad, o lamentándonos de aquello que se fue, o lo que nos hicieron, o lo que pudimos hacer, o lo que vamos a hacer. Es importante la meditación. Y me gustaría decir un poco de la meditación. La meditación es el arte de parar, es el arte de desconectar, es el arte de ser, es el arte de centrarnos con el aquí y con el ahora. Y por un lado tenemos que practicar la meditación sentadas y luego en la vida diaria abrir los sentidos. Estás escuchando el trino del pájaro,
estás escuchando el rumor de la fuente, sientes la brisa del aire, sientes la caricia que te está haciendo un ser querido, abrirse, abrirse, y no como esta sociedad que solo enseña a cerrarse y luego abrirse, pero de una forma mecánica, descontrolada, donde se busca solo el entretenimiento, la diversión, pero no de una forma tampoco consciente, sino como una evasión, una huida constante de uno mismo, porque la gente no sabe estar con uno mismo y eso es una verdadera tragedia. Si vives contigo 80, 70 años y resulta que no sabes estar con ti mismo, por eso hay tantas crisis depresivas o de ansiedad, o se exacerba la soledad, o tenemos miedo a los demás, porque no hemos aprendido ni a estar ni a ser en nosotros mismos. Y en ese sentido la meditación juega un papel realmente extraordinario. Se ha puesto de moda, entre comillas, ¿no? El apego, el desapego. Parece ser que yo creo que se confunde el desapego o se ha convertido en una falta de cariño, falta de amistad, falta de ternura, falta de compasión y falta de amor, cuando debe ser todo lo contrario, ¿no? Además lo reflejas en la novela, en la trilogía, ¿no? Dice que cuando el afán de posesividad y de aferramiento cesan, sobreviene el verdadero afecto. Es que no tenemos ni la menor idea de lo que es realmente amar, ni la menor idea. Amamos muchas veces las sensaciones que los otros nos producen, pero no a las personas como tales. Es como el enamorado, está amando y entregándose a las sensaciones que la persona amada le está produciendo, pero ni siquiera ve a la persona amada. De hecho, se acaban esas sensaciones y muchas veces en el acto se resuelve la relación amatoria o de pareja. No tenemos ni idea de lo que es amar. Amamos desde el reproche, la exigencia, los celos, el afán de la posesividad, como si los demás fueran un objeto de nuestra propiedad. No amamos, no sabemos amar expansiva, lo que llamo solarmente, como el sol que entrega generosamente su luz, sus rayos, y que ni siquiera necesita, claro, que se lo agradezcan, ni le importa si tú te pones al sol o te pones a la sombra. Como estamos llenos de reproches, exigencias, condicionamientos, egoísmo, egocentrismo, estamos a años luz de lo que llamo en mis libros, en mis obras, el amor consciente, el amor que realmente se ocupa de poner los medios para que las otras criaturas, humanos o animales, sean felices. Ya la verdad es que estoy bombardeando a preguntas, lo sé, pero es tan interesantísimo todo lo que cuentas y la trilogía del fakir. Ya nos queda poquito. Según parece, una práctica avanzada de los fakires es el enterramiento vivo, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Has tenido oportunidad de presenciar alguno? El fakir todo lo que hace es instrumentalizar las dificultades para su autoconocimiento, poder interior y autodesarrollo. Hay un antiguo adagio en el Tantra que reza: el mismo suelo que te hace caer es en el que tienes que apoyarte para incorporarte. El fakir se somete intencionadamente a pruebas, pero para obtener un gran control psicosomático, descubrir sus interioridades y sobre todo afrontar con otro sentido de desapego la vida. Que hay que vivir, se vive con plenitud, pero llegado el momento de soltar este cuerpo, esta carcasa se suelta con sosiego y con serenidad. Una prueba muy antigua era efectivamente este enterramiento viviente donde el fakir, con un gran dominio psicosomático, un control excepcional, lograba ralentizar al máximo la respiración, los latidos del corazón, el metabolismo, y podía sobrevivir a ese enterramiento, durase una hora o durase varias horas. Y luego está, que también lo estabas comentando, la muerte consciente, es decir, provocarse la muerte consciente una vez que siente el propio fakir, los rasayani, según cuentas en el libro,
Siente que su cuerpo no le va a servir y entonces se provocan la muerte consciente. Sí, sí, eso yo lo he visto personalmente. Sí, Eso desde luego aseguro que no es fantasía, es realidad, ¿no? Por ejemplo, los jainas, uno de los votos que tienen, que muchos no siguen, pero algunos sí, es el de cuando ven que ya su cuerpo hay que abandonarlo, se someten a un ayuno prolongado hasta la muerte. Yo he tenido ocasión de estar, por ejemplo, con un hombre desnudo en una habitación en Delhi donde él estaba siguiendo este anciano ya el voto de ayuno hasta la muerte. ¿Por qué hacen esto? Pues porque simplemente cuando llega un momento que unos zapatos están viejos y no te sirven para nada, te desprendes de ellos. Dicho de una forma burda, pues cuando ya este cuerpo ellos lo consideran que es absolutamente inservible, han dominado una serie de técnicas para autoprovocarse la muerte. Sería un suicidio místico, un suicidio consciente, llámale como quieras, pero es que uno tiene derecho a su vida y a su muerte. Esta sociedad es tan falsaria, tan cínica, tan hipócrita, que nos hace creer que encima, si una persona se suicida, es un malhechor contra los demás o es un loco, es un demente. No, está también el suicidio consciente, que es que tú no has decidido venir a este mundo, pero si lo deseas, puedes decidir partir. En un libro que tengo con la editorial Mandala, Enseñanzas para una muerte serena, escrita ya hace muchos años, me anticipé con mucho efectivamente a la eutanasia, sí, te quería al preguntar. derecho a ser eutanizado o al derecho a morir si uno quiere morir, etcétera. Es que estaría bueno que en esta sociedad que nos manipula de una manera salvaje, luego a uno no le dejen si quiere morir de una manera tranquila o seguir viviendo o lo que fuera. Hasta ahí llega la brutal manipulación de esta sociedad que, como decía Hermann Hesse, y es algo que siempre lo tengo muy presente como inscrito en mis células. Resulta que porque una serie de individuos se reúnan en un despacho, ellos pueden luego decidir la vida de millones de personas. Eso demuestra cómo está todo, cuánto mejor el consejo democrático y real de las tribus que tantas veces he vivido, que se reúnen los jefes de las tribus y entonces acuerdan de una manera realmente democrática lo que los miembros de la tribu deben hacer y no que todos estamos supeditados a esos individuos de los que sospecho sistemáticamente reunidos en un despacho que según la turbiedad, la codicia de su mente están dirigiendo todas nuestras vidas, porque antes hablabas, Nino, de codicia. El peor mal del ser humano, indudablemente, es la codicia. Es lo que llaman los hindúes el círculo vicioso del 99. Cuando tengo de algo 99, pienso, voy a redondear y tener 100. Cuando tengo 199, voy a redondear y tener 200. Esto no tiene fin. La codicia humana, por eso, si no cambia la mente, sus tendencias de avaricia, es imposible que el ser humano y la sociedad se modifiquen. Completamente de acuerdo contigo. Bueno, ya vamos a ir terminando, pero no quiero pasar por alto dos frases para mí sublimes, desde mi humilde opinión. Nos creemos actores. Esa es la gran tragedia, ser actores sin amor. Sin compasión, este misterio se vuelve atroz. Somos comparsas, estamos totalmente condicionados, somos máquinas. A veces lo he dicho, puedes chirriar un poco, lo digo con todo amor, con todo respeto. El ser humano tal como es prescindible. Ya que estamos aquí, la vida, por supuesto, es sagrada. Hasta una brizna de hierba, la vida es súper sagrada. Pero el ser humano es prescindible, es triste lo que hemos hecho, lo que hacemos entre nosotros, lo que le hacemos al planeta. No digamos nada que me horroriza, lo que le hacemos a los animales y esa gentuza que por divertirse atormenta y daña a los animales. Pero ¿a dónde hemos llegado? El ser humano es prescindible. Hay un adagio en la India que reza, sin el ser humano
este planeta sería un paraíso. Además, a las personas incluso, ¿no? El atroz sufrimiento al que se les somete, en fin. Bueno, ya definitivamente te dejo, te dejo tranquilo. Sí, a lo que tú decías, Nino, es que es verdad, somos máquinas. No somos actores conscientes, hiperconscientes, autoconscientes, lúcidos, compasivos, no, somos máquinas. Por eso cuando le preguntaron a Buda, y al final, Señor, de todo, ¿qué? Dijo, al final conseguir una mente clara y un corazón tierno. Mente clara, corazón tierno. Qué bonito. Casi al final de la novela ya, como digo, la última pregunta, ¿no? La última cuestión que tratamos, le dice Hernán a Surés, le dice que le gustaría tener su fe. A lo que le interpela a Surés, es experiencia, no fe. ¿Qué opinas? Cierto. Sí. Ya está bien de creencias, todo está escrito, pero nada está hecho. Todo está dicho, pero nada está metabolizado para nuestra transformación y cambio interior. Las creencias no cambian. Lo que cambia es la experiencia. Tratemos de ir hacia la experiencia de nosotros mismos, experiencia mental, emocional, física, psicosomática, psicológica. Saquemos lo mejor de nosotros mismos para compartirlo con los demás. Esa es la verdadera transformación, esa es la verdadera autorrealización, que todos nuestros potenciales más bellos los pongamos en práctica, los desarrollemos y los entreguemos como hermosos regalos a las otras criaturas. Pues sí, ciertamente. Además me viene a la memoria una frase que leí en un libro muy pequeñito, no sé si era El pequeño emperador, no sé si era de Khalil Gibran o de quién, que decía, buena parte de de la sabiduría no consiste en querer transformar a los demás en lo que no son, sino en aceptar lo que son y en aprender de su experiencia de la vida. Empezar por aceptarnos a nosotros, no resignarnos fatalmente y desde esa aceptación humilde y consciente comenzar la larga marcha de la autorrealización para ir consiguiendo que esos potenciales adormecidos se vayan poco a poco cultivando y desplegando. Contamos con todo un trabajo interior que hemos recibido, hemos heredado de las mentes más brillantes de la humanidad, desde Lao Tse, Buda, Jesús, Zoroastro y tantas otras. Pues me parece una manera formidable de finalizar la entrevista. Te pido disculpas por el tiempo tan extenso que te he robado. Pido disculpas a los oyentes y no creo que se haga pesado por escucharte. Nunca se hace pesado. Nos encontramos en breve para hablar como habíamos dicho, tú me proponías del auténtico yoga y la verdadera meditación para el Cierto. día, ¿te parece? Temas muy prácticos, a veces muy falseados, adulterados o tergiversados, que será bueno reconducir a su justo lugar. Ramiro, muchísimas gracias, como siempre, de Muchas verdad. gracias. Un abrazo muy grande y nos encontramos en breve. Muchas gracias. A Muchas ti, gracias. de corazón.